Buenas, buenas noches otra vez a todos. ¿Cómo están? Ya regresamos del descanso, del recreo, de la clase del 9 de marzo de 2021 de la materia Manejo y Distribución de la Energía, antes llamada Instalaciones Eléctricas y de Sistemas, de la carrera de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Y antes de retomar el punto académico en el que nos quedamos, que era empezar con la historia de la iluminación artificial, quiero hacer pública una corrección de conceptos que yo tenía hasta antes del descanso y que aquí en el salón virtual me hicieron ver Andrés y demás compañeros. Yo dije que la Ibero le había dado permiso a las mujeres de faltar a clase el día de hoy. Y esto no es preciso. Ya me hicieron favor de darme la información exacta. El colectivo de mujeres de la Ibero ya había decidido no presentarse hoy a clases y la Ibero apoyó su decisión dando la concesión de que no se consideren faltas las inasistencias de las mujeres hoy a clases. Es una diferencia importante. Por eso quise hacer la aclaración. Y nuevamente les mando decir a todas mis alumnas que verán este video próximamente, espero, que las extrañamos y que ha sido una clase diferente sin ellas. ¿Alguien quiere agregar algo a lo que dije? ¿Alguien de los que está en el salón, que hoy somos puros hombres, quiere agregar algo? ¿No? Bueno, no se me escapó por ahí ninguna imprecisión o algún dato del que ustedes tengan más detalle. ¿No? Muy bien. Bueno, pues gracias por haberme hecho la aclaración durante el descanso y regresamos a la materia, al punto en el que estábamos. Íbamos y ahora vamos a hablar de la historia de la iluminación artificial. Ya hablamos de la importancia de la iluminación en el planeta, en la vida, en el hombre. Especialmente en el hombre, en su ciclo biológico, en sus estados de ánimo, en la disposición para las actividades, en toda su biología, en todo su ser. Y bueno, dicho esto, les presento en la pantalla, denme unos segundos, les presento en la pantalla
una brevísima, deme unos segundos más porque estoy ajustando el tamaño. Bueno, creo que es lo mejor que lo pude ajustar. A ver, un intento más de ajuste para ver si logro una disminución chiquitita. Si tengo tantita suerte. Un segundo, por favor. No. Paciencia, tantitita paciencia. Estamos a punto de lograrlo. Traté de hacer un encuadre más exacto. Estoy tratando, pero disculpen ustedes. Ahí voy. Tengan tantitita paciencia más. Parece que es... Bueno, pues no logré el tamaño exacto que yo buscaba. Así, así lo presento. Presento a ustedes la pantalla. Con una brevísima historia de la iluminación artificial. Sí, fue mucha espera para esta imagen, pero bueno, no estaba logrando el tamaño. Haremos un recorrido rápido de la parte de arriba y hablaremos con más detalle de la parte de abajo. Bueno, evidente es que las primeras formas de iluminación que el hombre conoció y con las que interactuó fueron las que la naturaleza da. El sol y la luna, los rayos en las tormentas eléctricas, pero no más que eso. El hombre evolucionó con estas, principalmente con estas dos condiciones, el día y la noche, la luz y la casi oscuridad. Los rayos, pues, como fenómeno instantáneo lumínico, pues fueron atractivos, pero no eran una forma de iluminación de la que el hombre se pudiera servir. El hombre después controló el fuego y eso le permitió tener fogatas, el fuego fijo. Después, elementos de esas fogatas se usaron como antorchas, llevar la iluminación al lugar donde les interesaba. Después, en un mejor aprovechamiento de la combustión, se usaron las velas. Sí, una combustión mucho más eficiente, más limpia en términos de humo, más controlada. Después, las lámparas de petróleo o quinqués.
que permitían controlar el nivel de iluminación más eficientemente que una vela, y no eran artículos desechables. Se rellenaba el depósito, se calibraba la altura de la vela y de la mecha, y con eso se tenía más o menos control sobre el nivel de iluminación. Hasta aquí la parte más tradicional de la iluminación. Bueno, vale la pena decir que algunas ciudades tuvieron alumbrado público a partir de lámparas estilo quinqués, estilo lámparas de petróleo. Me parece haber oído que funcionaban con queroseno. Luego lo investigamos. A ver si alguien por ahí tiene un ratito libre y le investiga. A ver si estoy bien o estoy inventando eso de las lámparas de queroseno. Bueno, pero después de esta trayectoria en la iluminación fundamentada en la combustión, se dio el paso más importante hasta ahorita en la historia de la iluminación. Se dio el paso a la iluminación eléctrica. La iluminación eléctrica, todos sabemos, empezó, ¿saben con quién? ¿Quién lo puede decir? Todos sabemos este dato. ¿Quién inventó el foco tradicional, la bombilla? Todos lo deben de saber de memoria, no lo busquen. Thomas Alva Edison. Sí, Tomás Alva Edison. ¿Y quién me puede decir, con los conocimientos de electricidad que tienen, algún conocimiento de historia y algo de intuición, quién me puede decir en qué consiste el funcionamiento de la bombilla, del foco tradicional, del foco incandescente? Y aquí doy otro dato. Este tipo de iluminación, este, esta etapa, esta generación de la iluminación artificial se llama iluminación incandescente. ¿Quién me puede decir algo de ella? ¿O me arranco yo? ¿Qué han oído de ella? Creo que ya lo Pues habíamos... que para... ah, Vas. oh, dale, dale. Bueno, creo que lo habíamos discutido en clase o hablado en clase, pero es incandescente porque conforme el filamento, o sea, bueno, hay flujo eléctrico que recorre el filamento, conforme eso pasa se va calentando y en turno, cuando se calienta, empieza a iluminarse, pues torna, sí, pues libera Muy luz bien, y calor. muy bien. Así lo habíamos dicho. Gracias, Andrés. Bueno, pues sí, voy a retomar de ahí y a profundizar tantito. Efectivamente, a Tomás Alva Edison, bueno, Tomás Alva Edison se dio cuenta de que en la medida en que más electrones fluían por un conductor, el conductor más caliente se ponía.
Y si la temperatura aumentaba y aumentaba y aumentaba cada vez más, el filamento se iba a poner al rojo vivo. Y el rojo vivo es una forma de iluminar. Entonces, pensó que mediante filamentos, mediante conductores al rojo vivo, podía iluminar. ¿Alguien me puede decir en qué principio que ya conocemos, en qué variable de la electricidad se estaba apoyando? ¿Con qué variable de la electricidad estaba trabajando? ¿Es resistencia? Claro, claro. Estaba trabajando con la resistencia. Estaba llevando los materiales al límite de su resistencia. Sabemos que cuando pasamos, que la resistencia del material es esa, se me está escapando la palabra, pero la resistencia de un material es esa indisposición que tiene un material para conducir los electrones. Hay electrones que facilitan o que permiten el fácil flujo de electrones, son buenos conductores, y hay materiales que dificultan o no facilitan el flujo de los electrones y son malos conductores. Pero todos, sin importar cuál material sea, todos tienen un límite. Algunos su límite es cero, o sea, no conducen nada de electrones. Esos se llaman aislantes o no conductores. Pero dentro de los conductores hay algunos, todos, unos facilitan más que otros, pero todos tienen un límite. Todos tienen un límite de conducción y esa es su resistencia. Si nosotros pasamos ese límite, entonces el material se empieza a calentar y al calentarse, si lo seguimos llevando más a su límite y más a su límite, entonces se pondrá al rojo vivo. Y el rojo vivo es una forma de luz. Es como un carbón que sacamos de una fogata, como un leño que sacamos de una fogata y que no tiene fuego, pero está a punto de tenerlo y está al rojo vivo. ¿Está claro para todos? Bueno, entonces, ¿cuál fue el obstáculo que enfrentó Tomás Alva Edison para lograr esto? ¿Cuál fue el obstáculo que enfrentó? Pues el obstáculo que enfrentó fue que se le prendía ese filamento. O sea, era tanta la corriente y se ponía al rojo vivo que de repente se prendía. Y al prenderse, se fundía. Como pasa con un carbón. Todos hemos visto como un carbón fuera de la fogata, de repente se prende. Todos lo hemos visto. Cuando cambian tantito las condiciones de ventilación y eso, se prende. Bueno, entonces él ponía el filamento al rojo vivo, muy bien, pero en muy poquito tiempo estaba tan al rojo vivo que se prendía y al prenderse se fundía y ya no era un foco. Ya no. Entonces, ¿qué hizo Tomás Alva Edison para que no sucediera esto? Se los digo yo. Lo que hizo Tomás Alva Edison para que esto no sucediera más fue muy inteligente. Envolvió este filamento en un espacio hermético
o en un material hermético y lo puso al vacío. Lo puso al vacío, ¿para qué? Para que no hubiera oxígeno. Y al no haber oxígeno, no puede haber combustión. Entonces, no se prende. Entonces, está el filamento trabajando a su límite, pero no se prende, no logra prenderse. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Sin oxígeno no puede haber combustión. Y entonces está el material trabajando a su límite, siempre sin prenderse. Bueno, esta es la luz incandescente. ¿Y qué propiedades tiene la luz incandescente? ¿Qué podemos decir de la luz incandescente? Bueno, pues de la luz incandescente podemos decir, en primer lugar, que es una luz, vamos a decir, primero lo bueno, sus características más importantes. Vamos a decir, primero, qué propiedades luminosas tiene. Segundo, a qué temperatura trabaja. Y ya después hablaremos de otros detalles. Pero importantísimo, la luz incandescente es, en primer lugar, es luz cálida. Es una luz muy similar a la luz del sol. Es una luz cálida. Lo que quiere decir que reproduce muy bien, resalta muy bien los tonos amarillos y los tonos rojos. Su temperatura de color está entre los 2500, tal vez desde los 2000 a los 3000 grados Kelvin. Es decir, es una luz muy cálida. Acuérdense que en los grados Kelvin, refiriéndonos a la temperatura de la luz o al tono de la luz, entre menos valor numérico tiene, más cálida es la luz. Y entre más valor numérico tiene, más fría es la luz. Bueno, son focos que trabajan muy calientes. Son focos que trabajan a una temperatura altísima. Por eso, si alguno de ustedes, después de tener prendido un rato, lo ha tratado de quitar o de aflojar con la mano, pues se le achicharran los dedos. Prácticamente los dedos se quedan ahí, las huellas digitales se derriten ahí al tocar el foco. Es una luz que trabaja calientísima, calientísima. Esa luz, por eso, les doy otro dato primero, para que se den una idea. En estas lámparas, el 90% de la energía que se destina a ellas se convierte en calor. El 90% de la energía que se destina para su funcionamiento se convierte en calor. Y solamente el 10%, se convierte en iluminación. Lo que quiere decir que es una luz verdaderamente ineficiente. Es decir, funcionan mejor
funcionan mejor como calentadores que como focos, que como iluminadores. Son muy, muy poco eficientes. Por eso verán en muchos lugares que en los puestos de carnitas, en los puestos en los lugares de pizza, les ponen un focote ahí adentro. Les ponen un focote de 200 watts ¿han visto, no? En los puestos de carnitas y en los puestos de tacos y en los puestos de pizzas y esos lugares, han visto que adentro de la vitrina esa donde tienen la comida, les ponen un focote de 200 watts, porque pues claro, generan muchísimo calor, les sirve para mantener caliente la comida. Número 1. Y número 2, también hacen que la comida se vea muy atractiva, sobre todo la carne, porque resalta, ya lo dijimos, los tonos rojos. Entonces hace que la comida se vea atractiva, que se antoje. Son focos muy baratos. Un foco de esos debe de costar unos 15 pesos. Su temperatura de trabajo anda arriba de los 100 grados centígrados, a los 102 grados, algo así. Su eficiencia, ya lo dije, es bajísima, como 10%. Tienen una vida útil corta, como de 2000 horas. Los hay de todos los consumos. Los hay de todos los consumos. Los hay desde 1 watt, bueno, tal vez es una exageración, pero se consiguen fácilmente desde 20 watts hasta 200 watts. Los hay de todas las potencias. Y habitualmente trabajan a 110 volts. Para conectarse, para funcionar, se conectan con una rosca. Ese tipo de conexión se llama E, en honor a Edison. Y el tamaño es el E28, el más común. Toda esta información que les estoy dando ahorita, para que no se distraigan o pierdan concentración tratando de captar todos los detalles, se las voy a compartir en una tabla. Ahorita regreso yo a la pantalla y se las enseño la tabla. La información con las características de cada uno de estos tipos de iluminación, de cada una de estas generaciones de la iluminación artificial, la tienen ahora en la pantalla. Es decir, para cada tipo de iluminación, empecé por la incandescente, les voy a decir a qué tensión eléctrica trabaja, qué consumos hay habituales, comerciales, qué vida útil tienen, qué eficiencia, qué temperatura de trabajo, qué conexiones tienen, qué reproducción cromática tienen, qué tonos de luz y qué precios. Pueden ver todos la pantalla. Todos en la pantalla están viendo esta información de cada una de las generaciones de la electricidad eléctrica. Incandescente, fluorescente, cuarzo, dicroico, PL, LED e inducción magnética. De cada uno de estos tipos de iluminación van a tener todas esas características. De tal manera que ahorita lo importante no sea el tomar los apuntes, sino el atender cuál es el criterio, cuáles son las características de cada uno de estos tipos de iluminación como concepto. La parte numérica ya está en la tabla y todos la tenemos, tanto en el folder de Dropbox como aquí en el video, y se las voy a presentar más tarde.
Entonces, por lo pronto, quito la pantalla, nadie tiene inconveniente. Quito la pantalla y regreso a la anterior. Hasta el momento, ¿alguien tiene preguntas o algo que aportar respecto a la iluminación incandescente? Bueno, entonces vamos a la siguiente generación de electricidad, de iluminación eléctrica. La siguiente generación es la que estoy señalando aquí con el cursor, en un esquemita muy básico. Es la iluminación fluorescente. La iluminación fluorescente, así como la incandescente, está derivada o inspirada en el fuego. La iluminación fluorescente está inspirada en el rayo, en el arco eléctrico. ¿Sí? En esa descarga eléctrica con una altísima tensión que va de un polo a otro polo. Y al darse, genera iluminación. Hubo alguien por ahí que dijo, bueno, ¿por qué la iluminación tiene que ser incandescente? ¿Qué pasa si hacemos iluminación inspirada en los rayos? Es decir, hacemos que los electrones viajen de un extremo de altísima tensión al otro, como lo hacen los rayos. Y entonces empezaron a ponerle muchísima tensión a la corriente para que los electrones se empujaran, por decirlo en lenguaje cotidiano, unos a otros con muchísima fuerza y que pudieran brincar de un punto a otro, que pudieran brincar de un extremo al otro, de un polo al otro. Y entonces formar ese arco eléctrico, esa luz, ese que todos hemos visto alguna vez en algunos aparatos médicos, en algunos juguetes científicos, esos electrones que están en el espacio viajando, como los rayos, ¿no? Bueno, pues esto lo lograron. Y una vez que se había logrado el arco eléctrico, una vez que esto era una realidad, dijeron, bueno, ya lo logramos, pero pues ahora hay que proteger esto, porque si alguien mete la mano, se va a electrocutar. Si alguien... Entonces, ese arco eléctrico lo envolvieron en un vidrio. Ese arco eléctrico lo envolvieron en un vidrio. Y después alguien dijo, oye, ¿cómo le podemos hacer para que brille más? Para que dé más luz. Y entonces alguien se inspiró en los fantasmas, aunque parezca cuento esto. Pero, ¿ustedes saben por qué la gente dice que en los panteones hay fantasmas? ¿De dónde viene ese cuentito? Y que los ven así volar, como los ven salir de las tumbas como una lucecita blanca, como un... ¿Por qué? ¿Por qué esas historias de que los fantasmas salen de las tumbas así como si fueran una sabanita blanca que flota de repente y se desaparece, ¿no? ¿Por qué? Bueno, se los voy a contestar yo. En el cuerpo, principalmente en los huesos, tenemos flúor y fósforo. Y ambos brillan, el flúor y el fósforo. Por eso cuando vamos al dentista, el dentista nos pone flúor en los dientes para que brillen un poquito, ¿sí? Para que se luzca
su color, que tengan un poco de brillo. Por eso los dentistas ponen flúor. Bueno, pues los muertitos en los panteones se van descomponiendo. Y pues lo primero que los gusanos se comen, me han platicado, es la carne, ¿no? Es el tejido blando. Pero después pues quedan los huesos. Y los huesos, que son más duros, que son los que tienen fósforo y tienen flúor, tienen un proceso de descomposición más largo. Pero también se dan reacciones químicas en las que el flúor se despide, el flúor se libera y el fósforo se libera y sale a la atmósfera. Y al salir a la atmósfera, brilla. Al salir a la atmósfera, reacciona con el oxígeno y brilla. Entonces, por eso se ven esas lucecitas, esos resplandores, que la ignorancia nos lleva a pensar que son fantasmas. Bueno, pues en esto, por ahí alguien dijo, oye, ¿qué pasa si le metemos flúor a ese tubo? Ese tubo en el que encapsulamos el arco eléctrico, ¿qué pasa si le ponemos flúor? ¿Va a brillar? Y claro, brilla. Entonces, ya saben de qué iluminación estoy hablando. Estoy hablando de los tubos esos que hay en los salones de clase, esos tubos blancos que todos hemos visto. ¿Todos saben a cuál me refiero? Todos saben a cuál me refiero. ¿Y cómo se llaman ese tipo de iluminación? Fluorescente. Fluorescente. ¿Y por qué se llama flúor? Ya saben por qué se llama fluorescente. Por el químico que le ponen. Claro, porque dentro del tubo no solo está el arco eléctrico, sino que están vapores de fósforo, vapores de flúor, polvo de flúor, que claro que con la electricidad reacciona y brilla, y por eso dan tan buena luz. ¿Sí? Entonces, la luz fluorescente ya entendemos cómo se genera y de dónde viene su nombre y cómo se optimizó. Ahora, la pregunta, o les doy sus características. Rápidamente, por si alguna se me olvida, pues ahí está la tabla, pero rápidamente se las doy. Esta es una luz muy, muy eficiente si la comparamos con la luz incandescente. Esta luz tiene 90% de eficiencia. Es decir, que esta luz transforma en iluminación el 90% de la energía que se le suministra y en calor solamente el 10%. Por eso es una lámpara que no trabaja muy caliente. Ustedes pueden ver que ustedes hagan la prueba, la pueden tener prendida horas y si van y la tocan, pues se siente caliente, pero no te achicharra la mano como la luz incandescente. No trabaja tan caliente. Su temperatura de trabajo anda por los 40, cuando mucho 50 grados centígrados. Es una luz fría. Vale la pena decir que sus temperaturas de trabajo normales van de los 4100 a los 6100 grados Kelvin. La temperatura de su luz, repito, su temperatura de trabajo máximo 50 grados centígrados, máximo. Su temperatura de iluminación va de los 4100 a los 6100 grados Kelvin. Repito, por si no lo dije bien, la temperatura de trabajo no llega a los 50 grados centígrados. La temperatura del color es entre 4000 y 6100 grados Kelvin. Por ser una luz fría, es una luz que resalta los verdes y los azules. Es una luz que resalta esos colores. Por eso, cuando estamos debajo de esa luz, nos vemos más azulosos, nos vemos
Si alguien está sin asolear, si alguien está, se les ven las venas más azules, se les ven las venas más verdes. En cambio, cuando estás con luz cálida, te ves más bronceado, porque la luz cálida resalta los rojos, la luz fría resalta los azules y los verdes. Esta luz nunca la queremos poner en un comedor. Esta luz nunca la queremos poner en un restaurante, porque no va a hacer que la comida luzca. El jamón se va a ver verdoso, la carne no se va a ver jugosa. Bueno, dato importantísimo. Esta luz trabaja a 10,000 volts de tensión eléctrica. Pongan atención, a 10,000 volts. Y ustedes me preguntarán, ¿pero cómo va a trabajar? O me dirán, ¿cómo va a trabajar a 10,000 volts si la corriente que nos da la Comisión Federal de Electricidad en nuestras instalaciones normales es de 127 volts? Y si yo combino dos fases, puedo llegar a 227 volts. Pero, ¿cómo llego a 10,000? ¿Cómo le hago para llegar a 10,000 volts? Bueno, pues le pongo antes un transformador. A esa, así como a las lámparas subacuáticas, antes de llegar al foco, les pongo un transformador para bajarle el voltaje y que sean menos peligrosas. A estas lámparas les tengo que subir el voltaje, porque si no tengo un voltaje tan alto, los electrones no van a lograr volar o viajar de un punto a otro punto. Acuérdense que los electrones tienen que ir desde un punto hasta el otro punto en el aire, en el vacío, que no es vacío, pero sin materia sólida. ¿Estamos? Entonces, le tengo que subir con un transformador. Y ese transformador, en la obra, y todos los maestros le dicen el balastro. Cada una de estas lámparas tiene su balastro. Y dicho en lenguaje aún más popular, más de obra, le dicen la balastra. Cada vez que cada uno de estos focos da problemas, el primer diagnóstico que da el más ignorante de los involucrados en esto es: a lo mejor se fundió la balastra. Esa es la frase la balastra, ya se fundió la balastra, ya se quemó, ya se chorreó la balastra. Ese es el lenguaje cotidiano. O sea, de transformador a balastro, de balastro a balastra. Eso de decir balastra, por favor, no lo hagan ustedes, ¿no? Eso de decir balastra es como decir la calor, ¿no? O sea, es así como, es que ya me dio la calor. Bueno, no lo hagan ustedes. Si quieren, dígale balastro, con más precisión transformador. Bueno, sus consumos habituales están entre los 35 y los 100 watts. Su vida útil es mucho más larga que la de los incandescentes, duran como 10,000 horas. La manera de conectarse es con dos patitas. Es un tipo de conexión que se llama de dos alfileres, de dos puntas, de dos pines, si lo queremos decir menos mal. Y estos equipos cuestan 180, 200 pesos y el foco 40 o 60 pesos. Hasta aquí. ¿Hay alguien que quiera preguntar, opinar, decir cualquier cosa sobre este tipo de iluminación? ¿No? Sí. Hay de tamaños, ¿no? Creo que es de 60, 120 y 180. 180. Bueno, 180, 120 y 60. Ajá. Sí, muy bien. Sí, esos son los tamaños frecuentes. ¿Te lo enseñaron en el CETIS, Fernando? Ujú. Sí. Sí, muy bien. Pues este tipo de
iluminación, sí, así son. Bueno, y también vale la pena decir que esta iluminación, les vuelvo a poner en la pantalla, vale la pena, un tantito, vamos a dejar descansar la imagen tantito. Vale la pena decir que estas lámparas también las hay en forma redonda. O sea, las hay en los tamaños que dijo Fernando, 60, 120 y 180. O sea, 60 centímetros, 1,20 m o 1,80 m. Pero también los hay en forma redonda. Y estas lámparas cuando empiezan a fallar, ¿cómo se detecta que empiezan a fallar estas lámparas? Porque parpadean al prenderlas. Uno las prende y en vez de prender a la primera, empiezan a parpadear. Como que tal. Es decir, que los polos, los extremos ya se carbonizaron, y entonces el arco eléctrico ya no se completa tan fácilmente. Entonces tarda en completarse. Y desde luego que los redondos son más difíciles de que funcionen bien, porque es más difícil lograr un arco eléctrico en redondo que un arco eléctrico en línea recta. ¿Está claro para todos? ¿Sí? Bueno, entonces, otro punto importante que vale la pena destacar de este tipo de iluminación es... Se me perdió la foto, permítame tantito. No sé por qué se me perdió. Ahorita regreso. Otro punto que vale la pena destacar de esta iluminación, sobre todo en cuestiones de seguridad, es que si ponen atención en esta iluminación, en estos focos, los polos están separados. O sea, nunca, es rarísimo que estén juntos, y si están juntos, están inaccesibles. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué estos focos tienen los polos tan separados? Se los digo yo. Porque acuérdense que trabajan a 10,000 volts. Entonces, darte un toque con estos equipos, o sea, darte un toque con la corriente que ya pasó por el balastro, con la corriente que ya pasó por el transformador, es un toque de 10,000 volts. Entonces, es muchísimo más doloroso que un toque de 110. Entonces, es iluminación con la que hay que tener más cuidado. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, hasta aquí no hay dudas, cosas que quieran añadir. Miren, a lo mejor ahorita sí logro hacer el ajuste que hace rato no pude. A ver si lo logré. Bueno, no tan bien, pero bueno, ahí está. ¿Nada quieren agregar al respecto? Bueno, pues entonces vamos al siguiente paso. Surgió basada o como derivación de la luz incandescente una variante y se llama la luz dicroica. Las luces de halógeno. ¿Y qué son esas luces? Esas luces son estas que estoy señalando en la pantalla. Todos pueden ver mi cursor. Todos pueden ver mi cursor. Son estas. Son las luces, todos los han visto, en la que tenemos un foco incandescente al centro y atrás una parábola de espejos. Atrás una parábola reflejante para que toda la luz se proyecte hacia adelante. Tanto la luz que sale para adelante, pues ya va para adelante, pero la que sale para atrás, que rebote
en la superficie de espejo, en la superficie reflejante, y se proyecta hacia adelante. Esa luz, esos focos se llaman focos dicroicos. Repito, son los focos que consisten en ser una parábola reflejante con un foco al centro para proyectar toda la luz hacia adelante, aprovechando la característica que tienen las parábolas de que todo lo que reciben, todo lo que rebota en ellas, se dirige a un centro. Esas son las propiedades de las parábolas, a un foco, así se llama, el foco de la parábola, que es algo así como el centro de una circunferencia. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces proyecta la luz para adelante. A ese foco, al foco que está dentro de esa parábola, habitualmente se le dice cacahuate. Así le dicen. A ver, ahí está el cacahuate. ¿Por qué? Pues porque tiene forma chiquita, creo yo, ¿no? Por eso le han de decir cacahuate. Muchas veces oirán que dicen, no, es que ya ese cacahuate ya se fundió. Pero pues ya, es un foquito que ya no jala. Pero bueno, ¿qué características tiene esta luz y qué precauciones hay que tener con ella? Bueno, como características de esta luz, ustedes siguen viendo el dibujo. Como características de esta luz, ¿qué hay? ¿Qué vale la pena decir? Uno, que son focos que trabajan a altísima temperatura, altísima. Es luz incandescente. Trabajan a altísima temperatura. Llegan a los 120 grados. Por eso, cuando los ponen en los espejos de las mujeres para maquillarse, pues son calientísimos. Estos, cuando se ponen cerca de obras de arte, hay que ponerlos guardando, o cuando se ponen para alumbrar obras de arte, hay que ponerlos guardando cierta distancia, porque emiten tanto calor que pueden dañar la obra de arte. Y por eso es importantísimo nunca tocarlos con los dedos. Estos focos, siempre cuando los ponemos y cuando hay que tocarlos con un Kleenex, con un algodón, y si por algo los tocamos con los dedos, hay que limpiarlos con alcohol, con un algodón o con un Kleenex o con una servilleta, limpiarlos con alcohol. ¿Por qué? Porque en las manos, y no es falta de higiene, en las manos todos tenemos grasa. Sí, es parte, la piel tiene grasa. La piel tiene grasa que le permite mantenerse flexible, bueno, y aunque no nos damos cuenta, esa grasa, al tocarla con el foco, al tocar el foco, la dejamos embarrada en el foco. Y cuando el foco empieza a trabajar a esos 120 grados a los que trabaja, la grasa que dejamos en él se derrite y funde el vidrio y se funde el foco. Entonces, esos focos por eso se funden tanto, porque trabajan a muy altas temperaturas. Y es frecuente que la gente no haya tenido la precaución de limpiarse las manos, o más bien, ni siquiera con las manos limpias, de tocar el foco con algodones, o con papel, o con cualquier cosa que no le deje grasa. ¿Está claro para todos? ¿Sí? Bueno, pues estos focos tienen varias maneras de conectarse. La más habitual, su forma más habitual de colocarse es con dos alfileres, con dos puntas, con dos pines, a veces de rosca, el E,
el que ya dijimos que se llama E, y a veces con un sistema de media vuelta, un sistema en el que entran las patitas en una posición y luego se le da una vuelta o un cuarto de vuelta. Ese sistema se llama GU10. Destaco que estos focos los hay para trabajar a 12 volts, a 110. Consumen, los hay desde 20 volts, desde 20 watts hasta 50 watts. Tienen una vida útil como todos los incandescentes baja, 1000, 2000 horas. Tienen la misma eficiencia de los incandescentes, solo 10%. Pero su reproducción cromática es la mejor, es insuperable. La temperatura de su luz está entre los 2000 y 3000 grados Kelvin. Y esos focos cuestan desde 15 hasta 60 pesos, dependiendo de la marca, el modelo y ciertas características. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguien tiene algo que quiera decir, opinar? ¿Nada? Bueno, entonces hablemos ahora de unas lámparas que la gente conoce como luces de cuarzo. ¿Cuáles son las luces de cuarzo? Pues las luces de cuarzo, para entenderlo así en una sola palabra, aunque no son exclusivas, pero pues podemos identificarlas fácilmente, son los reflectores. Los reflectores tradicionales, que ahora ya los hay de LED y de inducción magnética, pero los reflectores tradicionales son los que la gente conoce como lámparas de cuarzo. Las lámparas de cuarzo son una variante de la luz fluorescente. Perdón. Son una variante de la luz incandescente. Nada más que la luz incandescente, o dentro de la bombilla, dentro de la envolvente de la luz incandescente, se ponen algunos vapores, algunos elementos químicos con los que se pretende cambiar, se pretende y se logra, con los que se cambia el tono de la luz y se logran efectos, pues, de luces más amarillas, de luces más blancas, de luces azulosas. Esas luces tienen su uso principalmente en fábricas, en carreteras. Bueno, no tanto carreteras, en exteriores, en vías, en caminos exteriores, ¿no? Ahora, dentro de esa categoría de lámparas, la más arquitectónica, la que yo más uso, es la luz de cuarzo, que, como les digo, puede tener dentro varios vapores, vapor de sodio, por ejemplo, y hay una que tiene aditivos metálicos. ¿Qué quiere decir que tenga aditivos metálicos? Bueno, quiere decir que tiene unas sustancias que hacen que la luz sea azulosa. Y si la luz es azulosa, bueno, esa luz azulosa es la mejor reproducción que comercialmente se tiene de la luz de la luna. Todos hemos visto
que la luz de la luna no es luz blanca. Cuando hemos estado en un lugar, en el campo, en el bosque, en algún lugar donde no hay luz artificial cercana y vemos, apreciamos la luz de la luna en su verdadero color, nos damos cuenta de que es luz azulosa. ¿Estoy bien o estoy mal? Todos lo hemos visto, ¿no? Inclusive en las películas, cuando quieren poner una escena de noche en el bosque para que se aparezca el hombre lobo, ponen ese tono de luz. Bueno, a esa luz de aditivos metálicos, cuando la usamos en proyectos, le decimos aditivos metálicos o luz de luna, o mucha gente se refiere a ella como moonlight. Me choca decirlo en inglés si tenemos las palabras en español, pero mucha gente se refiere, y se usa, por ejemplo, en iluminación de jardines, se usa muchísimo. Además de los usos que ya les dije, en calles, en plantas, en bodegas, además de esos usos, en estacionamientos grandes, además de esos usos, tiene el uso decorativo de emular la luz de la luna. En jardines lo usamos mucho. Ya veremos un poco más adelante ejemplos de esto. Bueno, rápidamente, estas luces las hay de 110 y 220 volts, desde 150 hasta 500 watts. Su vida útil está entre las 2000 y las 5000 horas. Tiene una eficiencia baja, como toda la luz fluorescente, nada más incandescente, solo del 10%. Su temperatura de trabajo son los mismos 102 grados más o menos de la luz incandescente. Y en este tamaño de lámparas, las conexiones de entrada, la reproducción cromática y la temperatura de la luz, pues son especiales porque son luces hechas para fines muy específicos. Son equipos caros, pueden ir de la lámpara de los 3,000 a los 10,000 pesos, y cada foco puede estar entre 500 y 800 pesos. Toda esta información la tenemos en la tabla, como ya les decía, y me gustaría saber si hasta aquí hay dudas, si hasta aquí hay alguien que quiera agregar algo. ¿No? ¿Nada? Bueno, entonces vayamos al siguiente tipo. ¿Mande usted? Vayamos al siguiente tipo de iluminación para que cerremos la iluminación incandescente y fluorescente, y dejemos para la próxima clase las últimas dos generaciones de iluminación artificial, que es la iluminación LED y la iluminación de inducción magnética. Hoy cerraremos en parte en atención a que no están las mujeres, para no avanzar más y no complicarles tanto ponerse al corriente. Cerraremos con la iluminación PL, que es con la que acabamos la iluminación fluorescente. Y repito, dejaremos para la próxima clase la iluminación LED y la iluminación de inducción magnética,
de tal manera que no se les acumule tanto material perdiente a las mujeres que hoy no estuvieron. ¿Nadie quiere agregar nada hasta ahorita? ¿No? Bueno, entonces, hablemos de la iluminación PL, o es la que estoy señalando con el cursor. Todos pueden ver el cursor. Son esas lámparas que tienen una barrita, un pantalón, si lo quieren ver así, un pantalón montado en una base, o las lámparas de churrito, esas lámparas que todos hemos visto que forman un churrito montado sobre una base. Y entonces, empiezo a explicarles, o bueno, antes de explicar eso, porque está relacionado. ¿Alguien se anima a decirme por qué la luz incandescente, las resistencias, porque a fin de cuentas una luz incandescente es una resistencia, ¿no? Estamos usando la resistencia de un material para determinado propósito. Pero ¿alguien me puede decir por qué las resistencias tienen esa forma de enrollado? ¿Por qué las resistencias son así? Están hechas un gusano, tienen forma de gusano, de resorte. ¿Por qué tienen esa forma de gusano, de resorte las resistencias? ¿Quién me lo puede decir? ¿Quién se anima? No, ni idea. ¿Ustedes creen que el material cambie sus propiedades si está estirado? O sea, porque a fin de cuentas es un filamento, a fin de cuentas no es más que, vamos a decir, una tira, un tramo de cierto material. La única diferencia es que en vez de estar en línea recta, lo acomodaron en forma de resorte. Pero se podría estirar y sus propiedades seguirían siendo las mismas, ¿no? O sea, yo le hago pasar corriente y se va a poner igual al rojo vivo. Nada más que en vez de estar en forma, como ya lo dijimos 25 veces, de resorte, estaría estirado. Entonces, ¿por qué lo enrollan? ¿Cuál es la importancia de tenerlo enrollado? ¿Por qué está enrollado así? ¿En qué ayuda? Porque no lo hicieron tampoco para que se vea bonito, porque pues nadie lo voltea a ver, ¿no? ¿Por qué lo hicieron así? Capaz y, no sé, pero chance para concentrar más iluminación en menos espacio. Claro, por eso es, muy bien, Diego, para ahorrar espacio, porque tienes la misma cantidad de material lumínico, tienes la misma cantidad de material incandescente, que lo estás aprovechando como material lumínico, pero acomodado de tal manera que te estorba menos. Entonces, estás concentrando la iluminación en una geometría que te estorba menos y que lo vuelve más manejable. ¿Está claro para todos? Sí. Pues se vio inteligente el que lo hizo, ¿no? Igualito que las resistencias. Lo mismo sucede con las resistencias de los tostadores. Todos en su casa tienen un tostador, ¿no? Y todos han visto que la resistencia es un resorte, ¿sí? Bueno, pues es lo mismo. Estás concentrando todo el calor, estás concentrando todo ese calor que quieres para tostar el pan, lo estás concentrando en un área específica con forma de pan, ¿no? Que es el tostador, ¿no? Baja el pan y está. Entonces, no es que el enredado le cambie las propiedades al material.
sino que lo acomodas en la forma en que te estorba menos, o te es más fácil de manejar, o te funciona mejor. ¿Sí? Bien, Diego, buena respuesta, ¿eh? Ahora sí. Regreso a la iluminación PL y vuelvo a poner el cursor aquí, en ese. La iluminación PL son esas lámparas montadas sobre una base que puede tener forma o de puente, como pantalón, o de churrito. Y entonces todos hemos visto todos hemos visto esta iluminación. Todos la conocemos. ¿Cuál es el nombre común de esta iluminación? ¿Con qué nombre lo conocemos todos? A estos focos, ¿cómo les decimos? ¿Cómo se les dice en el ambiente callejero a estas lámparas? Bueno, se les dice focos ahorradores. A estos focos todo el mundo les dice focos ahorradores. Y es que sí son muy ahorradores si los comparamos con la luz incandescente. Para que se den una idea, estas lámparas consumen aproximadamente la cuarta parte de la iluminación que consume de la energía que consume la iluminación incandescente. Repito, los focos ahorradores consumen aproximadamente la cuarta parte de lo que consume el equivalente en iluminación, pero de foco incandescente. Entonces, pues se les llama focos ahorradores. Este dato ya se los había dado yo en la visita de obra que hicimos. También les dije que el ahorro de un LED es aún mayor. Un LED consume aproximadamente la séptima parte. Si el ahorrador consume la cuarta parte de su equivalente en iluminación del incandescente, el LED la séptima parte de su equivalente, entonces aún más ahorradora. Pero ahorita concentrémonos en esto que es lo último de hoy y después para la próxima clase hablaremos de LEDs e inducción magnética. ¿Qué hay de estos focos? Primero, número uno, ¿qué tipo de iluminación son? ¿Qué tipo de iluminación son? ¿Alguien me lo puede decir? Fluorescente. Muy bien, Demian. Sí, es luz fluorescente. Entonces, están dentro de la categoría, dentro del tipo de iluminación fluorescente. Ahora, la iluminación fluorescente, ¿qué necesita para poder funcionar? ¿Qué accesorio necesita para poder funcionar? Pues el cristal que lo contiene y como el químico Muy bien. para que brille más. El vidrio, los químicos y ¿qué más? Algo más necesitaban para poder... Separados, ¿no? ¿Eh? Que los polos estén separados. Sí, no, pero más que eso, ¿qué necesitan? Que los polos estén separados es para que no los puedas tocar los dos al mismo tiempo, o sea, muy difícil que los toques y no te vayas a electrocutar, ¿no? Algo más necesitan para funcionar, Demian. El transformador, Ah, sí, cierto. ¿se acuerdan? Necesitan un transformador que suba el voltaje muchísimo. Ese transformador, balastro o en algunos ambientes la balastra, ¿no? Entonces, ese transformador aquí se llama, aquí en el dibujo lo pueden ver, perdón. Ese transformador es esta basecita que estoy señalando. Fíjense cómo estos focos, siempre que los vean, vienen montados en una basecita. Y la basecita es la que se atornilla. Bueno, esa basecita es el balastro. Esa basecita es el balastro. Entonces, estos focos, como traen ya incluido el balastro, también se llaman focos autobalastrados. Estos focos también se llaman focos ahorradores, focos PL y focos o también focos autobalastrados. Porque ya no son como los otros, que hay que comprar el foco y el balastro.
En estos ya vienen así. Entonces también se les dice focos autobalastrados. ¿Está claro? Entonces, ya vamos conociendo más este sistema de iluminación. Número 1 es fluorescente. Número 2, traen incluido el balastro. Número 3, ¿por qué tienen forma de churrito? ¿Por qué? A ver, ¿por qué tienen forma de churrito? Pues no es por lo mismo para concentrado todo en el mismo lugar. Claro, Demian, muy bien. Claro, para lo mismo, para tener la misma longitud de fuente o de emisión de luz, la misma longitud de emisión de luz, pero ocupando menos espacio. O bueno, ocupa el mismo espacio, pero lo acomodamos mejor de tal manera que sea menos estorboso. Entonces, claro, por eso esa forma. ¿Claro para todos? ¿Sí? Sí. Bueno, pues entonces, les digo las características de estos focos. ¿A qué voltaje trabajan? Pues a 10.000 porque son fluorescentes y traen su propio balastro o transformador. ¿Qué consumos hay? Pues los hay desde 4.5 watts hasta 35. Yo he visto de 35. Es más, vi unos de 50. Unos focotes así, unos focotes ahorradores gigantescos. ¿Qué vida útil tienen? ¿Sí? ¿Qué vida útil tienen? Pues como todos los fluorescentes, como 10.000 horas. ¿Qué eficiencia tienen? Son luz fluorescente. Como todos los fluorescentes tienen una eficiencia como del 90%. Es decir, el 90% de la energía que se les suministra se transforma en luz y solamente el 10% en calor. ¿Qué temperatura de trabajo tienen? Pues como todos los fluorescentes, desde hasta 50 grados centígrados. ¿Qué entradas hay para ellos? Bueno, pues las más comunes son las de rosca, las E, 26, 28, que es el tamaño de la rosca, o de dos puntas, dos alfileres, dos polos, dos pines, dos pins, si lo quieren decir mal. ¿No? ¿Qué características tiene? Es luz fluorescente, es luz blanca, por lo tanto resalta los verdes y los azules. Es luz que resalta los verdes y los azules. ¿Cuánto cuestan? Pues los hay, bueno, ¿cuál es su temperatura de luz? Pues lo normal es que los hay, o siempre fueron, de entre 4.100 y 6.100 grados Kelvin. ¿Cuánto cuestan? Pues los hay desde 35 pesos hasta tal vez menos de 35 pesos hasta 100 pesos, ¿no? Bueno, dependiendo del tamaño, la marca, todo eso. Pero algo que quiero aclarar antes de que nos despidamos hoy. Algo que quiero aclarar y que quede bien registrado por ustedes. Tanto para la luz fluorescente tradicional como para los focos ahorradores, PLs o autobalastrados, yo les dije que su temperatura de luz estaba entre 4.100 y 6.100 grados Kelvin. Eso fue lo que yo les dije. Y no me estoy retractando de lo dicho. Esos son los tonos de luz naturales en la luz fluorescente. Sin embargo, para que no me digan, es que yo he visto que hay focos ahorradores con tono cálido, es que yo he visto que hay tonos, yo he visto que hay tubos fluorescentes de tono cálido. Bueno, sí, si los han visto, qué bueno.
Yo también los he visto. Pero no es la luz natural de este tipo de iluminación. Es luz a la que se le cambia el tono. Esos que han visto ustedes, esos tonos que han visto ustedes, cuando ven un tubo fluorescente con tonos cálidos, o cuando ven una lámpara ahorradora, un foco ahorrador con tonos cálidos, lo que están viendo es una luz fluorescente alterada. A veces la alteran con el vidrio, con el tono del vidrio. A veces la alteran con aditivos que le ponen adentro a las sustancias que hay dentro para que varíe el tono de la luz. Pero sí los hay, funcionan razonablemente bien, pero todos los intentos de iluminación fluorescente que se han hecho fuera de los rangos de temperatura de color fríos han perdido eficiencia. O sea, sí los hay, sí se pueden conseguir luces fluorescentes con otros tonos, con tonos más cálidos, pero sacrificando la eficiencia, es decir, obteniendo menos iluminación de ellos. Lo natural en este tipo de iluminación es la luz que va a los blancos, de 4100 para arriba, ¿no? De 4100 para arriba, que es la luz que llamamos fría y que resalta los tonos verdes y azules. Hasta aquí. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Alguien quiere decir algo? Voy a quitar de la pantalla la imagen. ¿Tienen? ¿Ya? ¿Es suficiente? ¿Ya la puedo quitar? Bueno, Yo entonces, tengo una duda rápido. a ver. Si los cambias de tono, ¿como cuánta eficiencia pierden, como en porcentaje? Híjole, pues mira, no tengo el dato preciso, pero yo creo que estás perdiendo entre 20 y 25%. Sí. ¿Sale? Bueno, ¿puedo quitar la imagen? Y regreso yo a la pantalla. Bueno, quitamos la imagen. Hablamos mucho de iluminación hoy. Dejamos para la clase que entra las dos últimas generaciones, como ya lo dije 3 veces, la iluminación LED y la iluminación de inducción magnética. Las veremos la clase que entra. Vuelvo a decir, en atención también a que no se les acumule tanto trabajo pendiente a las mujeres. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien quiere participar, compartir algo? ¿No? Bueno, entonces, la clase que entra, bueno, por lo pronto, nos vemos la próxima clase. Ahorita nos despedimos fuera de la grabación. Voy a suspender la grabación hasta aquí para no ocupar tiempo de video en cosas que son de organización entre nosotros y no del contenido de la materia. Suspendo la grabación porque ya nadie tiene nada más que decir el día de hoy. Suspendo la grabación a la 1, a las 2 y a las 3.